tengo la ocasión de venirme en micro y dicen baja a iglesia, pero no, el chofer no entiende de iglesia, sino cuando le dicen ex cine Sagitario, y recién frené y para y bajan la gente. Mi padre fue don Luis Antero Espinosa Cubas, fundador de lo que fue el Cine Sagitario, un lugar entrañable de Trujillo que se fue. Soy, Victoria Gutiérrez Delgado, natural de Chepén. Yo me casé cuando él fue viudo y cuando fue su matrimonio de él, por una coincidencia, no sé de qué, yo les llevé los aros a los dos para su matrimonio. Y pasó el tiempo y me hice novia y me casé con Luis Antero Espinosa Cubas, que fue mi esposo. Bueno, a la edad de 5 años él pierde a su madre, ¿no? Y empieza a estudiar con más énfasis, empieza a estudiar y le va muy bien. Y él compartía con sus amigos, sus compañeros de estudio, era Alfonso Barrantes Lingán, que muy bien se llevaban con él y iban ahí a la mano, a la par, ¿no? Y empezaban a enseñar y él rendía muy bien. Todo le salía muy bien, iban avanzando y después él enseñaba, él llegó a ser profesor, él llegó a tercero de primaria, pero en ese tiempo no avanzaban más, sino ahí nada más y podían ser profesor, enseñar a otros alumnos para seguir avanzando. Hablábamos sobre su vida, lo que tuvo que pasar antes, porque tuvo una vida muy difícil en la que tuvo que esforzarse demasiado por conseguir todo lo que tenía, ya que tenía muchas cosas en su contra, ¿no? Como le había dicho otras personas, era huérfano. Entonces su mamá se murió y él tuvo que trabajar desde muy joven, se tuvo que hacer cargo de su hermana desde muy pequeño. Dice que un día viajaba para llevar quesos desde Agua Blanca hasta Chepén en burro. Tenía que viajar 1 día, 2 días para poder ganar algo de plata, y así fue creciendo, fue juntando más plata, y gracias a Dios todos los negocios que ha hecho, que Dios lo ha apoyado mucho y siempre ha logrado hacer cosas grandes. A ver, lo que más recuerdo de mi abuelo es que, por ejemplo, me contó que él, como estudiaba en la sierra, en un aula pequeña normalmente habían varios grados. Por ejemplo, en una fila había puro primer grado de primaria, en otra fila segundo grado de primaria y tercer grado, y otra fila tercer grado de primaria. Y él como que siempre estudiaba y siempre estaba atento, era uno de los mejores estudiantes, y normalmente sus compañeros le pedían consejos, le pedían que les enseñase, y él les enseñaba, a veces le daban su propina, le agarraban bastante cariño, era bien querido por sus compañeros porque les ayudaba bastante a que tengan mejores notas, mejores calificaciones y entiendan mejor la clase. Mira, del Cine Sagitario te puedo decir que se pertenecía a un señor Antero Espinosa, quien fue un comerciante mayorista, pero como era un hombre emprendedor, luchador en esa época, creyó conveniente construir un cine en esa zona, ya que no había por ahí cerca. Mucho recuerdo del señor, llegó a fundar inclusive la Asociación de Comerciantes y Mayoristas, que queda en la calle Malcárcel, ahí en Palermo. Era muy entusiasta, mucho le gustaba participar de la unión de los comerciantes mayoristas de aquella época, y destacó por su dedicación al negocio, ¿no? Cuéntame, me dijiste que tu papá también hizo servicio militar. Hizo servicio militar, él, cosa del destino, estaba trabajando en Chepén ya, ¿no? Y le tocó servir. Dejó encargado a su primo su negocio y se fue con todos al servicio militar.
donde fue primer puesto y podía continuar él, pero él, como había dejado su pequeño negocio que estaba recién iniciando, decidió tomar el camino del negocio, abarrotes, y continuó. Salió y los mismos amigos, compañeros le decían que podía continuar para que podía enrolarse, ser policía de repente, ¿no? Un otro cargo, ¿no? Y se decidió ir a abarrotes. Continuó con lo que él había decidido, ¿no? Y él siguió su vida siendo comerciante, y también yo ahí le ayudaba a él en la tienda. Pero él se vino a Trujillo para comprar terrenos para hacer más grande su tienda comercial, extenderla, mejor dicho, ¿no? Cuando decidimos venir a Trujillo, ya había la tienda que estaba funcionando, ¿no? Que fue Mercantil Chepén. Ya entonces habíamos llegado a Trujillo y nos hicimos cargo ya de la tienda. Pero ahí nacieron mis 2 hijos, los últimos ya son trujillanos. Y nos fue bastante bien con la nueva tienda, con los hijos, con él y con toda la familia, ¿no? ¿Qué sabes tú respecto al tema de la creación del cine Sagitario, ¿no? Con tu papá a la cabeza. Sí, un tiempo decide hacer en el local que era almacén él era distribuidor de Leche y Gloria. Entonces un día había estado pensando y hay que hacer un edificio, un cine acá, creo que sería bueno, y empiezan a idear el cine en forma de un barco y toman la iniciativa y arrancan con el proyecto. Y el arquitecto que trabajó para esa ocasión fue Francisco García Calderón, que después fue su compadre, ¿no? Inició con el proyecto y para qué quedó espectacular el cine. La gente se proyectó y todo el mundo asistía al cine Sagitario. Su mejor escenario, cine Sagitario. Tú tomas un micro y le puedes decir tranquilamente que te bajas en el cine Sagitario hoy, en 2024, y van a saber que estamos hablando de este lugar. Porque esto que tenemos detrás actualmente funciona como una iglesia y tiene una forma diferente a como muchos trujillanos la conocemos, o por ejemplo la gente de mi generación o de la tuya, ¿no? Que hemos nacido en los 90s. Tenemos en el imaginario un cine Sagitario totalmente disruptivo, totalmente volumétrico, pesado, pero pesado en el buen sentido. Dentro de todos los cines que se diseñaron acá en Trujillo, para mí, el cine Sagitario era la forma más desarrollada de este tipo de arquitectura. Tú lo puedes poner, por ejemplo, en el plano del diseño de cines de Lima y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, referentes del tipo Walter Weberhofer con el cine Tauro, que está en el centro de Lima, y Weberhofer también diseñó el Gran Chimú acá. ¿Qué tienen en común? Una volumetría bastante llamativa, ¿no? Una arquitectura que te dice que los cines son lo de ahora y son lo del futuro, porque eso es lo que se quería vender en esa época. Y algo muy importante es el tipo de corriente arquitectónica que exhibía este cine, que era el brutalismo. El brutalismo era una corriente de diseño que llegó al Perú con mucha fuerza durante los años 70 a través de las obras del Estado. Se ven los grandes ministerios en Lima, por ejemplo, el Ministerio de Pesquería, que luego fue Museo de la Nación, las oficinas de Petroperú en Paseo de la República, el edificio que actualmente ocupa la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que se llevaron a un nivel de desarrollo tal que la gente ya los reconocía como hitos, ¿no? Y luego eso terminó contagiando la esfera ya de las obras privadas, ¿no? Porque este cine ha sido una obra particular, ¿no? Netamente comercial. Y en sus inicios, la forma que tenía no era cuadrada. Esta es una intervención que ya ha realizado pues la iglesia que actualmente ocupa la sala, ¿no? Ha terminado de
de regularizar de cierta manera esta silueta de diamante esculpido que tenía el cine, ¿no? Y retornando al brutalismo, toda la fachada era de concreto expuesto, concreto aparente, ¿no? Te mostraba todas las cualidades que tenían las maderas al momento de encofrar ese concreto, y cuando tú sacabas las maderas quedaban impresas en la superficie las vetas, ¿no? Entonces la arquitectura brutalista trataba de resaltar mucho las cualidades del material que se utilizaban, ¿no? Y eso es algo que yo he podido ver, y que luego, si tú eres un poco curioso y entras a una de las tienditas que ocupan el primer piso y miras hacia arriba, te vas a poder dar cuenta de lo que estoy hablando. Existen partes todavía que se resisten al cambio, que se resisten a hacerlo de hoy, y más bien se quieren perennizar como, digamos, la propuesta arquitectónica original que pretendía hacer el cine, ¿no? Mira, acá podemos ver, por ejemplo, algo de la volumetría antigua, ¿no? A veces el edificio no se deja morir tan fácilmente, ¿no? Tú ves el encuentro del drywall nuevo y la placa que va subiendo inclinada hacia adelante. Ese rectangulito que tú ves ahí es una perforación, es una bruña que recorría el cine hasta la vuelta, ¿no? Marcando justo la mitad. Te decía, ¿no? Esto acá es como una silueta de un diamante tallado, ¿no? Una cara inclinada hacia abajo, una cara inclinada hacia arriba. Son detalles que a veces pasan desapercibidos, ¿no? La gente transita y no le presta atención, pero a veces basta mirar un poquito al cielo y la misma arquitectura te regala estos bytes. Y están los dos, ¿no? O sea, está la gruña que tú dices y continúa hasta arriba. Correcto, claro, porque la idea era de que vaya subiendo una cara así y luego se meta la otra, ¿no? Ya, este mismo efecto se daba hacia la fachada principal y la bruña le daba la vuelta a todo el edificio, ¿no? Digo, ¿y qué onda con este tipo de cosas de a los lugares medio entre nuevos ponerle ventanas coloniales de Trujillo? Porque no entiendo esas ventanas ahí tan altas. Mira eso que han hecho ahí. Esto ya entra en otra clase de criterios, ¿no? Ahí te das cuenta que los gustos son muy relativos y finalmente pues terminamos colocando a veces algunos sinsentidos. No sé ni funcional, ni siquiera eso. Me parece que es un poco quiche. Me parece que es un poco quiche porque esas ventanas de reja ya no obedecen a ningún contexto, ¿no? Usualmente vas al centro histórico y tú vas a ver las ventanas de reja en un primer piso, ¿no? Pero aquí ya están totalmente alienadas de su función o de su contexto histórico, cultural, urbanístico, original, ¿no? Y el tipo de vidrio. Tal cual, están puestas porque sí. ¿Cómo fue el tema de hacer el cine? Por el terreno que se tenía, mi esposo no sabía qué hacer, ¿no? Entonces dijo, mi suegro por mi papá, dijo, él mucho quería hacer cine. Inclusive hasta tenía los ¿cómo se llaman los? ¿Proyectores? No, tenía ¿cómo se llama eso? Que ya le habían hecho ya el cine, ¿el qué? Los planos. Exactamente, ya tenían los planos para poder hacer el cine, entonces él se decidió a hacer así también. No, yo dije, como mi suegro quería cine, yo también dije, no, mejor otra cosa, ¿no? Porque cine no, sí, me dice, cine sí hay que seguirlo a la trayectoria de mi suegro, que es mi padrino, ¿no? Ya, pues, y así nació que el cine Sagitario. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian, tengo 48 años y voy a dar un poco mi experiencia sobre lo que en algún momento significó asistir a esta sala que es el Cine Sagitario, una sala de barrio netamente, como creo que es la primera y única sala de barrio que había en la ciudad de Trujillo. Como en Lima hay otras salas de barrio y como que acá creo que no se quisieron quedar atrás y se creó esta sala atípica por la ubicación, atípica por la cartelera que brindaba, pero yo creo que había mucho corazón en eso porque es la única forma que entiendo que en un lugar tan poco comercial, rodeado de un mercado, donde nada es precisamente la zona más comercial de la ciudad o más atractiva para ir, han construido un cine. ¿Por qué le pusieron Cine Sagitario? Y le pusimos por nombre Sagitario
porque éramos los dos de Sagitario. Yo era del 24 de noviembre y mi papá y mi esposo era del 1 de diciembre, que continúe Sagitario, ¿no? ¿Recuerda cómo fue el proceso de construcción del cine? Claro. Se comenzaron a hacer los planos, todo, y se comenzó la tarea de fabricar el cine. Todos estábamos muy entusiasmados en eso. Y nos gustó la idea, dijimos, bueno, de repente cine va a ser bueno, y se continuó hasta que se terminó y empezaron a pasar las películas. Para eso teníamos bastante gente que nos seguía, porque nosotros comenzamos a traer películas hindú, mexicanas, bueno, un poco de todo. Pero lo que atraía acá a Trujillo eran las películas hindú. Y eso nos llevó a tener bastante éxito. Para entender la historia del cine sagitario, es importante entender la historia de los cines acá en Trujillo. Para eso es importante tener en mente que los cines en la ciudad de Trujillo aparecen a partir o a inicios del siglo XX, con la entrada de la empresa Cinema Teatro en el año 1912. ¿Cuándo llega el primer cinematógrafo a la ciudad de Trujillo? Aproximadamente llegan entre el año 1899 y el año 1901. Según Bedoya, zarpa del puerto del Callao en el año 1899, el 8 de noviembre, y llega a Trujillo más o menos en 1900. Según un investigador local, la primera exhibición cinematográfica en la ciudad de Trujillo es en el año 1901 en el Teatro Municipal. ¿Qué pasa con esa información que no es totalmente verificable? Pero se deduce que más o menos en esos años es la primera exhibición, ¿no? Yo recuerdo haber ido la primera vez, era muy pequeño, tengo 48 años como decía, en el año 82 o 83 habrá sido. Un familiar vino de Lima y había un reestreno de una película que se llamaba El Campeón, con John Boyd y Ricky Schroeder, que era un actor infantil de esa época, y fuimos a verla ya. Yo no recuerdo porque era una función de noche, pero me impactó dos cosas: la película, porque al final el protagonista terminaba muriendo y el niño lloraba, yo lloraba, también todos los niños llorábamos, y que hubiéramos tenido que ir tan lejos, porque yo vivía en esa época en el centro, y haber ido hasta el otro extremo, y me llamó la atención que el cine tan lejos, ¿no? Porque yo decía a mi mamá, oye, ¿dónde queda? Más allá. Entonces, bueno, después recuerdo haber ido, y ya en eso es un poco más, tengo memoria, a ver dos reestrenos allá para Semana Santa, me imagino por la fecha, que eran Los 10 Mandamientos un año, y el otro año fue Ben-Hur. Y recuerdo que era un cine raro porque llegabas, comprabas las entradas abajo, no, si sea mezanino o platea tenías que subir, si no sé si habían dos escaleras, pero una para la derecha, sí, porque subías, llegabas, entrabas, y si ibas a platea tenías que cruzar toda la mezanine. Había una especie de división que no recuerdo que nadie controlara, pero los de platea iban para abajo y los de mezanino nos quedamos arriba. Entonces yo nunca entendí, y le preguntaba, recuerdo a mi mamá, le digo, pero ¿cómo controlan eso, no? Porque yo en otros cines, pues, o sea, tú entrabas para el mezanino y tú entrabas para la platea. Y me dijo que no lo sabía, y bueno, tampoco me importaba, ¿no? La cuestión es de que era una sala que se llenaba con esas películas. Yo recuerdo haber visto la sala llena, o sea, bueno, era una película súper familiar, súper típica, y si no me equivoco había un telón también, o sea, en esa época las salas tenían su telón, y lo que me gustaba es que, como todas las salas aquí en Trujillo, tenían una personalidad propia. Esta era la gracia o sea, y fueras a mezanino platea tenías que subir y bajar, ¿no? O sea, otros tenían que, bueno, de otra forma, el telón se abrió de otra manera, unos arriba, unos abajo, unos eran de color amarillo, uno tenía luces, como el cine de Perú, que tenía como que te anunciaba que iba a comenzar la película, porque se prendían unas luces de todas las salas para entonces como que te ibas acomodando, pero bueno, sí, me estoy desviando. El tema era de que después recuerdo haber ido una sola vez más a ver una película
era una policial que le estuvieron anunciando en un cine de central y siempre, y lo voy a ir a ver, y cuando vi que la pasaban allá, me fui igual, no lo dije a nadie, dije me voy al cine, dije que iba al cine al centro, pero me fui a ver otra cosa, pero era pues súper lejos, tendría pues yo mis 13 años, no tendría más, y me fui, y ya esa zona era complicada ir, igual me moría de miedo, pagué mi entrada, igual recuerdo haber subido, ya en ese entonces el cine estaba un poco en decadencia, ¿no? Porque ya no había mucha gente, la película no era muy atractiva, pero bueno, vi la película y nunca más volví a ir, ¿no? Y siempre veía que por ahí pasaban películas que hindúes o en algún otra, de repente había un estreno grande de una película de acción, también la pasaban ahí, después sé que después pasaron películas para adultos también, porque recuerdo haber visto los anuncios que salían en los periódicos, ¿no? Y un día de la nada, como no era una sala que me interesara ir, ni que bueno, estuviera cerca de mi casa, pues, ¿no? O sea, y no habían películas atractivas para ir a ver, salvo esa que te cuento, ¿no? Y un día supe que ya no funcionaba más, creo que cerró, o empezaron a pasar películas porno, y hace muchos años que es una iglesia, ¿no? Estamos hablando hace, pues, que 20 años más, todavía creo que 30 años, y es una iglesia más o menos. ¿Qué recuerdas Cine Sagitario? Recuerdo que una oportunidad, ahí así en el Sagitario, fuimos con una enamoradita, esos tiempos joven, pues, hermosos 15 años, 16 años, y qué pasa que fuimos a ver una película que se llamaba Madre India, y bueno, la canchita, pues, que vendían ahí en la puerta era que costaba un sol. Ahora te vas a un cine, te cuesta ya 20 soles, 15 soles. Y bueno, y muy buena pantalla, buena atención también ahí, buenos asientos también. No era como, hay un cine que se llama Cine Chimú, ahí pasaban de pura pornografía, pero yo no podía entrar porque todavía era para mayores, 18 años. Yo tenía, piensa, 15 años, 16, y no podía entrar. Y también los mobiliarios eran malos, ¿no? En bancas de madera. Ahora es todo lujo, pero no en los cines, por ejemplo, en los moles, ¿no? Ahí tiene varios cines que hay por ahí, es moderno ya, pues. Y ahora, ¿recuerda el precio? Y yo me acuerdo que pagaba un sol 50. Sí, 2, 3 soles. ¿Barato? Sí, daba un boletito así, tipo, bien chiquitito así, ¿no? Bien chico el boleto, así era. ¿Y entraba uno nomás? Entraba uno nomás, y bueno, de todas maneras se divertía uno sanamente. Es curioso porque, o sea, es un cine que recuerdo, es muy curioso en el sentido que, insisto, como conversaba contigo, o sea, es un cine que para mí nació muerto, porque, o sea, no entiendo cómo en un sitio tan poco comercial alguien podía ser una sala, ¿no? Y ella sobrevivió tanto tiempo, porque claro, entiendo que de repente para la gente de la zona sí era factible ir ahí, porque tengo entendido que también una sala que no era era un poco más económica, pero bueno, son cosas que suceden, que es parte de la idiosincrasia de la ciudad. Y como me comentaste, es el último cine que recuerdo ver, antes de que hicieran obviamente el Cineplan y todo eso, pero es el último cine como estructura que recuerdo que haya habido, ¿no? Y es simpático porque, si bien es cierto, ahora los cines pues tienen una mejor calidad de proyección, un sonido digital y cosas que en esa época se extrañaban, porque a veces pues veías que no se escuchaba, y como en las épocas todas eran subtituladas, lo que es una bendición y se extraña, porque ahora todo habla español y es una vaina, pero bueno, es un tema muy personal mío ya. Pero, o sea, había cierto encanto porque cada cine tenía, como decía, una personalidad propia. Y hay un olor que no lo he vuelto a sentir, un olor a madera guardado que cada cine tenía, muy paja, muy que yo ahorita no te puedo expresar cómo es, pero es un olor tan particular que si yo lo vuelvo a oler lo voy a reconocer de inmediato, que solo los cines antiguos grandes que habían en las salas tenía, y eso le puedes preguntar a cualquier persona que tiene un cine antiguo y lo va a poder decir. Es un olor muy particular a madera, a cerrado, a madera, pero no es un olor desagradable, al contrario, es un olor es indescriptible, pero es muy nostálgico. O sea, yo lo recuerdo y inmediatamente, ese es el olor de un cine antiguo, ¿no? ¿Qué recuerda del Cine Sagitario? Cuando era más joven, yo recuerdo que
íbamos generalmente a ver películas de Kung Fu. Eran las películas que siempre daban en ese cine. Y la gente pues, iba en cantidad, porque era novedad del Kung Fu, el karate, ¿no? Y siempre íbamos ahí. Ese es lo que más recuerdo yo. ¿Qué otro tipo de películas? ¿Solo de karate o había otro género por ahí? Después ya comenzaron a llegar las hindús. Me acuerdo yo de mi familia Elefante, no sé si habrá escuchado sí, esas películas antiguas, buenas, pero ahora ya, con recurrir el tiempo, no, ya no he vuelto a ver ese tipo de películas. Y una consulta, ¿los precios eran accesibles? No, sí, porque lleva bastante gente. Sí. ¿Había cola? Ajá, formaban colas, grandes colas. Hemos encontrado este aparato que servía para salir a perifonear, para publicar todo lo que era las películas del cine Sagitario. Esto se conectaba en el auto, se conectaba esto y acá se conectaban los parlantes que llevan en el techo del auto. Y siempre con la publicidad y un locutor que iba exponiendo las películas que estaban en cartelera ahora. Su mejor escenario, cine Sagitario. Así. Una reliquia. ¿Qué recuerdos cuando uno... Sí, mira, ni pensé en encontrármelo acá. Con esto lo usaban en el auto. ¿Y por qué me recuerdo? Porque yo andaba con mi papá a todas partes. El nombre Sagitario es muy, pero es muy, o sea, tiene, no sé, suena bien, cine Sagitario, o sea, no suena mal. Y me parece curioso, pero también me parece es pues parte de la historia de los mismos creadores, ¿no? O sea, y me parece genial de que de alguna forma eso sea el sello de la familia, ¿no? Que el señor es Sagitario, creo que la esposa también dijiste que era Sagitario, entonces ya pues qué mejor que ponerle, en vez de poner, no sé, Melba o Rocío, mejor le pones Sagitario, que es algo que los dos comparten. ¿Cómo era el tema de atender el cine? ¿Era demandante, bastante tiempo? ¿Cómo lo vivieron ustedes el hecho de tener un cine en la ciudad? Bueno, se buscó gente para que trabajara, inclusive yo también cuando trabajaba en Mercantil Chepén iba y ayudaba, ¿no? En la boletería, en el mezanine, en la platea, adentro, en todo lo que se podía. En el año 1978, ya terminando la secundaria, empecé a trabajar en el Cine Perú. Estuve un tiempo ahí, prácticamente sería unos 6 meses, y luego me jalaron para trabajar en el Cine Ideal, porque era una cadena de cine del mismo propietario, de los Risco La Torre, que comprendía el Cine El Popular, Cine El Pueblo, Cine Ideal y luego el más nuevo, el Cine Perú. Según veo, esta liquidación es una que prácticamente es la que nosotros llenábamos de acuerdo a los boletos que vendíamos. Al terminar la función, que nos daban un tiempo de prácticamente 15 minutos para llenar los boletos vendidos, el dinero recaudado y entregarlo al dueño. Además de eso había otro cine, ¿no? Cine Trujillo, Cine Libertad, Cine Venus y el Cine Chimú, que era muy popular. En esa época me acuerdo que se pasaba películas, 2 películas por matiné. En matiné había una película que empezaba, nosotros abríamos a vender a las 2:30, a las 2, casi 2 de la tarde. 3:15 estaba empezando la película de matiné. Luego venía Bermú, que era 6:15, y Noche 9:15. ¿Cuánto usualmente se recaudaba? ¿Recuerdas? Sí, en un buen día. La verdad no recuerdo, pero eran llenos totales, mayormente cuando habían estrenos con las películas en esa época de Porcel o
las de Bruce Lee, y las colas llegaban hasta la esquina, ¿no? Todos se han metido ahí en el cine a trabajar. Por ejemplo, tengo una tía, la hermana de mi papá también vendía en boletería a veces. A veces se distraía, claro, como es joven, y bueno, le caía su gritada, ¿no? Pero igual todos han apoyado en todo momento. Ha sido un negocio familiar, ¿no? Todos han apoyado ahí, y bueno, cuando se cerró ya se separaron, pues, ¿no? Todos se fueron distribuyendo en diferentes tiendas, pero siempre es algo familiar, ¿no? Pues, ¿alguna vez le has contado a alguien acerca de que tu familia era dueña del cine Sagitario y te ha contado alguna historia? Yo sí, lo contaba más que nada de niño, porque me sentía orgulloso de que mi abuelo haya tenido su propio cine. Todas las anécdotas que me contaba mi papá, por ejemplo, una vez me contó que veían películas, por ejemplo, chinas, de karate, de kung fu, y a veces la gente salía con toda la adrenalina de haber visto esa película, y a veces cuando bajaban las escaleras se chocaban entre ellos, y, ok, ¿quieres pelear? Y se empezaban a pelear entre ellos en la puerta, y todo por haber visto la película, ¿no? Como que los había alentado a eso. ¿Qué opina de este sueño loco de cumplirle al suegro el deseo de tener un cine? Es que es un sueño loco, este es un sueño loco. O sea, el hecho de que este señor haya podido construir el cine solamente por cumplirle no sé si capricho es la palabra o el deseo al suegro, me parece, es absurdo, / increíble, / genial, / fascinante, porque, o sea, ese señor, aparte de tener todos los medios, de haber querido mucho a su suegro para poder haberse hecho el trabajo por construir una edificación así. O sea, no estamos hablando de un par de millones, o sea, y aparte el hecho de trabajar o sea, nunca he estado en la administración de un cine, pero imagino que trabajar un cine, el hecho de buscar la película, distribución, contratar gente, o sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, pues el señor es un idealista, es alguien que quería mucho a su familia, porque él donde, o sea, mi suegro me dice eso, o sea, ¿sabe qué, señor? Váyase a la mierda, no me joda, pero de verdad, o sea, no friegue, o sea, pero de verdad, o sea, aparte, eso habla muy bien del señor también, porque, o sea, significa que no solamente tiene mucho corazón. Y no sé realmente si él era cinéfilo o no, o de repente el suegro era cinéfilo. Imagino que el suegro era cinéfilo, pero bueno, que Dios se lo bendiga, porque es parte de nuestra historia cultural de la local, y es genial de que, o sea, esa anécdota, ese cine entre comillas anécdota, haya nacido de un deseo tan particular. Vamos abriendo, amigo, vamos abriendo. Uy, al revés. Víctor, ¿nos puedes explicar este plano? Claro, esta es la avenida Vallejo, por acá es el ingreso al cine Sagitario. Contamos con la boletería de Mezzanine, Platea. Subidas al segundo nivel, y acá la sala. Por acá el pasadizo, acá están las tiendas en la parte baja, tiendas, todo era tiendas Superventas Espinosa, se llamaba ese tiempo. Tiendas, por acá vemos las puertas de escape, 2 puertas de escape. Acá era la oficina de mi padre, y todo esto era la oficina de mi padre. Las puertas de escape, 2 salidas. Por acá salíamos de la oficina, bajaban por esta escalera. Y teníamos acceso atrás de la pantalla también. Acceso atrás de la pantalla, porque mi padre vendió hasta lo que era la tela de las películas, ¿no?
más la parte del telón. La parte de atrás nos pertenecía a nosotros, esta parte. ¿Y eso que decía vestidor? Este por acá es de... Hay una parte que bajaba del cine, había unas ventanas arriba en el segundo piso, y ahí bajaba por la puerta de escape. Era un pequeño ambiente que por ahí bajaba nada más. Le pusieron vestidor, pero así por ahí bajaban. 2 puertas de escape. Entonces abajo quedaron las tiendas, pues, ¿no? ¿Este hall de ingreso cómo era? ¿Tenía algún detalle, acá era un hall y acá tenía... Para acá subían platea y por el lado de allá mezanine. Por acá quedaba el bar, subías y todos se encontraban arriba y de ahí ya se distribuían allá. En la parte del escenario del cine ya se repartían mezanine, segundo piso y platea, primer piso. Así es, el hall era grande y la vista en la avenida Vallejo. Y para acá, la vista al parqueo Joaquín Olmedo, al parque Joaquín Olmedo. Yo hubo un tiempo de que estuve investigando que decían que muchos cines se convirtieron al final de sus vidas en cines como para adultos, ¿no? Como el Chemú. Sí, mira, ¿qué pasa? La verdad que no podría decirte porque ya yo me fui a Otusco a trabajar por allá. Entonces en una oportunidad pues viene el Cine Ayacucho, un cine pues que traía estrenos, ¿no? Y que resulta que entro al cine Ayacucho, cuando llego adentro pues veo pornografía. Uy, Dios mío, dije, ¿dónde me he metido? Y ahora para salir, ¿cómo salgo? Porque la gente me va a conocer y va a decir, ¿qué pensarán de mí, no? Que salgo de un cine pornográfico. Sí, se llegaron a convertir en cines porno, ¿no? Pero hubo un tiempo en que el cine, películas de adulto, al terminar la función, se daba una película porno, ¿no? Extra. Pero por poco tiempo porque no les agradó eso. Y entonces cortaron. Y yo ese tiempo, pequeño, me llamaba la atención y me buscaban en mi casa y no me encontraban. Estaba en la parte de la cabina donde proyectaban encerrado para poder ver. La curiosidad, escuché que iban a dar películas de adultos. ¿Cómo era? Entonces me entraba la curiosidad. Mi padre me iba a buscar allá y me encontraba, me preguntaba a los trabajadores, sí, acá está su hijo. Me sacaban. Pero buen tiempo. Y después un tiempo también llegó sus días al cine y pasaron a espectáculo en vivo acá en el Sagitario. ¿Y a usted le llamó la atención cuando cerró y se convirtió luego en iglesia? ¿O? Claro, me llamó la atención porque yo dejé de ir de un tiempo. Ya cuando he vuelto, pues fui a trabajar a otro lado, fuera de Trujillo. Yo cuando he regresado ya era iglesia. Ya. Primero lo cerraron, pero estuvo un buen tiempo cerrado. Ya después ya la vieron, pero como iglesia. Y hasta ahorita sigue siendo una iglesia, creo que es católica o protestante, no sé, pero no me he acercado, pero esa es de una iglesia. No me llamó la atención porque creo que fue la primera sala que empezó a hacer iglesia y pasó después otra y otra y otra y empezaron a hacer las salas trujillanas iglesias, ¿no? Como el Venus, como el Libertad, como el... ¿qué otro hay? Pues no me acuerdo, o sea, son el Trujillo, que ahora es una galería, o sea, y bueno, entonces creo que es un poco el destino que todas las salas a nivel mundial han ido adquiriendo, ¿no? O sea, convertirse en iglesias o en discotecas o tumbarlas y hacer otra cosa encima ahí. Bueno, yo por acá alquilé mi local debajo del Cine Sagitario en ese entonces. Ya cuando vine ya pues estaba cerrado, ¿no? Pero ya se vio un comentario que iban a venir una iglesia en ese entonces, pero así conversando con algunos de los dueños, supuestamente que era don Antero Espinosa, él llegó a venderlo a uno de sus compañeros, a uno de sus amigos, por motivos que tenía que él cubrir algunas cuentas, y el amigo persistente también que lo vendiese porque él pensaba siempre que el cine iba a ser una continuación de un tiempo, ¿no? Pero en transcurso de ese tiempo pues ya se veía venir los VH, los CDs y todo ello. Entonces al ver ello pues bajó prácticamente la popularidad del cine, ¿no? Y tuvieron que encerrar. Un tiempo ha estado cerrado y después de ese tiempo pues viene, me imagino que viene la propuesta porque él debe haber tenido un conocimiento con los hermanos y todo ello,
y lo proponen al señor y el señor opta en venderlo a los hermanos. Entonces lo vende a los hermanos y comienzan ellos nuevamente a abrirlo, pero ya no como cine, sino como una iglesia. Ahora, el uso que tiene actualmente, ¿no? ¿Por qué una iglesia? Tiene bastante sentido común. Las iglesias son espacios que en general, ¿no? En cualquier credo buscan captar la mayor cantidad de fieles, ¿no? Y buscan llenar sus salas con la mayor cantidad de fieles posibles. Entonces, estos grandes cines cumplen esa función. ¿Por qué? Porque los cines se diseñaban para ser espacios que congregan a muchos espectadores, ya sea a nivel de barrio, ya sea a nivel de ciudad. Hemos llegado a tener en Perú cines de hasta 1500 espectadores, por ejemplo, ¿no? Y este cine, si no es el más grande, ha sido de los más grandes que ha tenido Trujillo. Una vez que los cines vinieron ya cayendo en desuso como salas únicas, ¿no? A fines de los 80, inicios de los 90, muchos siguieron algún curso por ahí de usos poco cuestionables moralmente hablando. Vino, ¿no? Un revival de estas salas, pero a nivel espiritual, llamémosle, ¿no? Llegaron las iglesias cristianas, ¿no? A mediados de los 90, muchas confesiones, credos diferentes, que buscaban eso, espacios que puedan congregar gran cantidad de espectadores. Y de estas salas que ya habían quedado vacías, ¿no? Empezaron a encontrar nuevos usos. Entonces, en un primer momento, el cine Sagitario fue la misma infraestructura que conocíamos los trujillanos, pero con un letrerito que ya no decía cine Sagitario, sino decía iglesia tal, ¿no? Entonces, con el correr de los años, esta iglesia ha ido creciendo, ¿no? Y ya la inversión se ha llevado a un punto donde sí entró en conflicto con la arquitectura, ¿no? Por muchos años era la iglesia Cine Sagitario y ahora ya es la iglesia Movimiento Misionero Mundial con una fachada diferente. Y quizás ya las generaciones que nos sigan, ¿no? Van a tener en el imaginario esta fachada. Pero lo que intentamos siempre rescatar es la memoria arquitectónica de la ciudad. Las ciudades son entes vivos, las calles cambian, los parques cambian, nuestras fachadas cambian, nuestra moda cambia. Entonces, ¿por qué no pasa eso, no? ¿Por qué no lo podemos evitar? Siempre que estos espacios sean de propiedad particular y no haya pues una normativa de interés patrimonial, arquitectónico, que le dé cierto estatus de protección, ¿no? a monumentos de interés, vamos a terminar viendo esta clase de variaciones. Y yo, en lo particular, no podría satanizar este cambio, ¿no? Esta desfiguración, le llamarían algunas personas que han sufrido la fachada, porque no hay una normativa que nos avale, ¿no? Y acá en Perú ya entrar a temas de protección de patrimonio es un plano subjetivo, ¿no? Que ve más allá del interés arquitectónico. Creo que como sociedad todavía no hemos cuajado esa conciencia. Pero ejemplos como este quizás nos ayuden, ¿no? A poder ponerle interés a otros elementos del patrimonio moderno, porque esto se inscribe dentro de un periodo de la arquitectura que se le conoce como movimiento moderno, aunque esto ya venga como un rezago, ¿no? Pero de mucha calidad arquitectónica que en nuestro día a día ya no ejercemos, ¿no? Y yo soy un convencido de que mientras las ciudades más preserven su memoria, creo que se pueden presentar mejores proyectos a futuro porque hay un referente al cual mirar, ¿no? En otros sitios, y te digo porque he tenido oportunidad de estar en otros países, esas salas antiguas se están volviendo a ambientar, a habilitar para pasar películas tipo Cineclub. Acá también tenemos una, ya que es Cine Chimú. Pero claro, no tiene otra mística, pero igual sería genial que otras salas no se pudieran rehabilitar para eso. No dudo que el Sagitario se pueda hacer, pero igual es, como conversábamos, es parte de la historia del cine trujillano, así que... ¿Cómo fue ya el tema de la caída del cine, ¿no? ¿Cómo termina cayendo y vendiéndose posteriormente el cine? Ah, ya, decayó con lo que ya los cines ya no eran rentables porque por el Betamax, por el CD y por tanta cosa, ¿no? Ya dejamos de traer películas así de estrenos porque ya venían en CD que podían
pasarlos en su casa, ya no se iban al cine. ¿Cómo lo tomó don Víctor? ¿Estaba triste de cerrarlo? ¿Cómo lo tomó él esta idea? Él, claro, sí, le chocó un poco. Pero no, hay que seguir adelante porque como nosotros teníamos siempre el comercio, ¿no? Entonces dijimos, se cierra acá y seguimos nosotros con el comercio. Porque la primera planta funcionaba como tiendas de abarrotes. Y se seguía, pues. Y por eso que mi esposo casi no lo sintió y dijo, lo vendemos el cine. Qué pena, ¿no? Sí, claro que dio pena, pero había que hacerlo, no había otro modo. ¿A quién se lo vendieron? ¿Qué pasó después? Se le vendió a un señor de Cajamarca que también tenía cine. Rápido se pusieron en contacto, hicieron el negocio y lo vendieron. Si tuvieras plata, ¿abrirías un cine? Si tuviera plata, sí, sí, sería genial. Así ¿Qué recuerdas tú como niño, tu infancia, tu adolescencia, teniendo, siendo propietario de una familia con cine, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo que le pedía pases a mi padre, pases para el cine Sagitario, y lo regalaba a los profesores, a los amigos, les obsequiaba pases, ¿no? Y muy bonita experiencia, porque en el cine yo mismo podía jugar por todo el cine, con los primos que llegaban, nos recorríamos todo el edificio, de arriba abajo, atrás de la pantalla, buenas anécdotas. ¿Y qué sientes cuando ahora, la gente, a pesar de que ya no es cine, sigue recordando esa esquina como cine Sagitario, ¿no? Como algo inmortalizado? Sí. Yo me siento bien, mi padre se sentía recontra bien, él siempre quería que lo recuerden como cine Sagitario, y me dijo también hasta lo último que el edificio tiene que llevar el nombre de edificio Sagitario, que más adelante tendremos que lograr ponerle, ¿no? El edificio Sagitario, porque ya que todo el mundo lo recuerda se ubica por el cine Sagitario. Sí. Si tuvieras plata, ¿invertirías en hacer un cine? Creo que sí se podría hacer. Con toda la modernidad se puede hacer, y nuevas ideas, ¿no? No es malo, porque sí se puede, todo se puede, solamente hay que ponerle el punch y se logra. ¿Qué pasó con todo el material del cine Sagitario? La verdad se vendió con todo al señor Pando, pero de ahí no sabemos más, ¿no? El señor de Cajamarca tenía cines en Cajamarca, y este señor ya posteriormente vende a la iglesia, pues, ¿no? No sabemos qué habrá pasado con las maquinarias, nada, no sabemos. ¿Es cierto que tu papá una vez le dijeron que era narco? Sí, un tiempo, por la proyección del edificio, mi papá decidió hacer un cine antisísmico, ¿no? Ahí no hay nada de ladrillos, nada. Todo es vaciado concreto armado, desde abajo así. Y lo decidió hacer en forma de un barco, el cual le llamó Conjunto Arquitectónico el Huáscar. Pero al ver, se construyeron edificios, el OVNI, otros así, modelos raros, ¿no? Que casi no había en ese tiempo. Entonces lo relacionaron con los narcotraficantes, pero no, mi padre siempre trabajó bien, sacando, como decir, con el sudor de su frente, ¿no? Trabajando duro. Sí, así es. ¿A usted le gustaría que alguno de sus familiares, de sus herederos, le gustaría que abra otro cine, no? Ahora no me gustaría, porque ahora ya no es rentable, pues. No es rentable ya, como antes, ¿no? Como antes.